¿Saben qué es más peligroso que alguien que no conoce la Biblia? Es alguien que la usa, pero la tuerce. Comencemos. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una reacción sobre un video que vi de una joven que abre la Biblia, cita versículos bíblicos, pero no predica a Cristo. Predica su propia idea. Saca textos fuera de contexto y los convierte en un mensaje que Dios nunca dijo. Un versículo fuera de contexto no es una verdad, es una mentira con apariencia de santidad. No se trata de cuántos versículos citas. Se trata si respeta lo que Dios realmente quiso decir en esos versículos. Hoy vamos a exponer sin miedo y sin filtro cómo se puede usar la Biblia, cómo una persona puede usar la Biblia para engañar. Vamos a ver a una muchacha que, por lo que hemos visto en este pequeño video, ha tomado tiempo en estudiar la palabra de Dios para acusar a Dios. Vamos a poner el video y vamos a ir analizándolo paso por paso. Supuestamente lo sabe todo. Porque se equivoca. Ok, ellos empiezan a decir que supuestamente lo saben todo, y el otro muchacho, que se ve que no tienen conocimiento bíblico, dice porque se equivoca. Ok, hoy vivimos, mis hermanos, en una generación que se atreve a juzgar a Dios como si fuera un hombre más. Cuestionan sus decisiones, critican sus juicios y cuando no entienden algo, dicen, Dios es equivocado. Dios se equivocó. Pero déjenme decirle algo a esta muchacha y a este muchacho. Dios no se equivoca. Ustedes son los que están limitados. No es Dios el que falla. Es el hombre que quiere poner su lógica finita por encima de un Dios infinito. Si Dios se equivocara, entonces dejaría de ser Dios. La Biblia enseña que Él es perfecto y no comete errores. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no falla como el hombre. Salmo 147:5 dice: su entendimiento es infinito. No hay ignorancia en Dios, por lo tanto no hay error en él. Isaías 46:10: yo anuncio lo por venir desde el principio. Dios ve el final desde el inicio y Él no improvisa. En Santiago 1:17 dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia ni corrige errores, porque Él no se equivoca. El problema no es que Dios se equivoque. El problema es pensar que tu entendimiento limitado puede juzgar a un Dios infinito. No es Dios el que falla. Eres tú la que no entiendes a Dios. Estas dos personas dicen que Dios se equivoca por pasajes donde aparece que Dios se arrepiente. Esto no es un error. Es un lenguaje humano llamado antropomorfismo para explicar cómo Dios actúa en el tiempo.
Dios no cambia en esencia, pero sí ejecuta justicia o misericordia según la respuesta del hombre. Dios no se equivoca. La que se equivoca eres tú cuando crees que puedes medir a Dios con tu propia lógica limitada. Cuando dices que Dios se equivoca, no estás revelando un error en Dios. Estás revelando tu ignorancia sobre quién es Dios. Tú, joven, quieres entender a Dios sin someterte a Él. Quieres juzgarlo sin conocerlo. Y eso no es sabiduría. Eso es orgullo. Dios no necesita tu aprobación. Tú necesitas su misericordia. Te doy un consejo a ti y a este muchacho. Cuidado con medir a Dios con estándares humanos. Porque el hombre falla. Porque el hombre falla. Dios no. El hombre es limitado en su pensamiento y en todo su ser. Dios es perfecto y no tiene límites. Dios no se equivoca. Lo que muchas veces falla es nuestra manera de juzgar lo que Él hace. De modo que tú estás juzgando lo que Él hace por una falta de conocimiento bíblico. Porque según este video, lo que podemos ver es que tú buscas entender o aprender de la palabra de Dios, no para tú ser salvada, sino para juzgar al único Dios verdadero, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Sigamos. Porque se equivoca, pero además hay algo muy absurdo en la Biblia. ¿Te acuerdas que les prohíbe comer de este fruto del conocimiento, del árbol de conocimiento? Sí. Ok. Cuando se da cuenta que lo comen, él va al jardín del Edén y Adán y Eva se espantan. Entonces van y se esconden. Y ahí viene Dios, literal. Y llega Dios y dice, Génesis 3:9, pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Escrito en la Biblia, Dios no encontraba a Adán y a Eva en el jardín del Edén. A mí me parece absurdo que Adán y Eva se esconden y él, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a encontrar. Ok. Ella está diciendo aquí, en el pasaje de Génesis 3, que Adán y Eva se escondieron de Dios y que Dios estaba como un loco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no los veo, no los veo. Aquí lo único que me demuestra esta muchacha, o lo único que podemos ver, es una ignorancia bíblica, teórica, de la verdadera palabra de Dios. Primero te voy a corregir algo, mi niña. Dios sí sabía dónde estaba Adán y Eva, sí lo sabía. El problema no es falta de conocimiento de Dios. Es la mala interpretación del texto que hace esta joven. Es una mala interpretación de ese texto, lo que tú estás haciendo. Esta joven lee la Biblia sin entenderla. Y luego dice cosas como, ¿ves? Dios no encontró a Adán y a Eva. Eso es lo que ella está diciendo. No, mi niña. Eso no revela ignorancia en Dios. Revela ignorancia en quien lo está leyendo. En este caso, la ignorancia es tuya por la falta de conocimiento bíblico que hay en ti. Porque cuando Dios dijo, ¿dónde estás? No está buscando ubicación. Estaba exponiendo la condición en la que se encontraba Adán por la desobediencia. En Génesis 3:9, cuando dice, ¿dónde estás tú? Esa pregunta no es ignorancia, es intencional.
Dios no estaba buscando información de dónde se encontraba Adán y Eva. Estaba confrontando al hombre y su pecado. Dios hace preguntas en la Biblia no porque no sepa, sino porque quiere que el hombre reconozca su condición, en la condición que se encuentra, que tú deberías de reconocer en la condición que te estás encontrando frente al Dios viviente. También porque está llamando al arrepentimiento y está confrontando el pecado del hombre. Es igual que cuando un maestro pregunta a un alumno algo que él ya sabe. No es porque el maestro lo ignore, sino porque quiere que el alumno responda. Salmo 139, 1 al 4 dice así: nada está oculto delante de él. Nada. Pensar que Dios no sabía dónde estaba Adán no es un problema del texto. Es un problema de entender quién es Dios. Y claramente esta jovencita no entiende al verdadero Dios. La pregunta no revela ignorancia divina. Revela la culpa del hombre escondiéndose. Dios no preguntó dónde está porque él no sabía. Lo preguntó porque Adán ya sabía que algo dentro de él se había perdido: la comunión con Dios. La pregunta ¿dónde está? Fue un golpe directo al corazón de Adán por la desobediencia. El mayor problema no es que Dios no te encuentre, es que tú sigues escondiéndote de él y alejándote por tu orgullo y por tu necedad. Aquí vemos, mis hermanos, cómo esta muchacha, un versículo, lo saca fuera de contexto, lo analiza con su propio razonamiento, que no tiene nada que ver con la Biblia, por el simple hecho y razón de decir que Dios fue un ignorante, que Dios no tiene la capacidad de ver a una persona cuando se esconde. Quiero, mi niña, darte un consejo. Léete el libro de Jonás, cuando lo traga, la parte que la ballena traga a Jonás, y Jonás de su vientre dentro de la ballena ora a Dios y Dios lo escuchó, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Sigamos. No está. ¿Qué pasó con ese Dios que sabe todo? Ahora, en el libro del Éxodo, que se ponen las cosas bastante interesantes en todo esto que es Egipto y demás, que es cuando Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hay un tema ahí muy raro. Ahí te va. Porque no nada más aparece una vez. Aparece 3 veces en el Éxodo. Aparece en el 9:12, aparece en el 10:20 y aparece en el 11:10. Y de la misma forma, en el mismo texto, que dice: pero Dios endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. En teoría, en ese momento, supuestamente, Moisés, quien manda a liberar a este pueblo de Israel, Ajá. porque el faraón, pero es además a órdenes de Dios. Sí, ¿okay? sí, claro. Ok. Dios es que hace el duro el corazón del faraón. Él no cede ante las exigencias y la liberación del pueblo, porque es Dios mismo el que le dice que sea necio con el tema. Ay, mira, mi niña, cada vez que expone un versículo bíblico, me demuestra más ignorancia bíblica. Es decir, no podemos hablar de un tema si no tenemos el conocimiento del tema. ¿Qué sucede? Dios no creó la maldad en Faraón. Dios no fue el que creó la maldad en el Faraón. Faraón ya era rebelde. Era un hombre rebelde. Y Dios simplemente lo entregó a su propia dureza para cumplir con su propósito. No fue Dios. Deja de culpar a Dios
por el pecado del hombre. Faraón no fue una víctima, fue un rebelde. Antes de hablar de emociones o suposiciones, que es lo que está haciendo esta muchacha, vamos a poner algo claro. Dios no es injusto. El hombre sí es rebelde. Esta muchacha dice, Faraón no dejó ir al pueblo porque Dios endureció su corazón. Es decir, el culpable para esta muchacha de que el faraón había endurecido su corazón no era el pecado del faraón, no era el pecado del hombre. El culpable fue Dios. Ella está queriendo decir que el faraón no dejó ir a su pueblo, al pueblo de Dios, por culpa de Dios, porque Dios fue el que endureció su corazón. ¿En serio? ¿Ahora Dios es culpable del pecado humano? Mira, mi niña, no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y eso no es lo que quiere decir ese versículo que acabas de leer. Eso es una excusa para no aceptar una verdad incómoda, lo que estás dando. El hombre ama su pecado y luego quiere culpar a Dios por las consecuencias de ese pecado. El error está en pensar que Dios tomó a un hombre bueno y lo volvió malo. La Biblia enseña algo diferente. El faraón ya había endurecido su corazón primero, porque cuando vas a leer un versículo bíblico, debes de ir al contexto. Debes de leer 4, 5, 6 versículos atrás para ver por qué el escritor llega a eso que está diciendo en ese versículo que estás hablando. Por ejemplo, mi niña, mira, Éxodo 8:15 dice, Faraón endureció su corazón. No Dios. Dice, Faraón endureció su corazón. En Éxodo 8:32 dice, Faraón endureció aún esta vez su corazón. Estos dos versículos bíblicos me están demostrando que el faraón fue el que decidió endurecer su corazón antes de que Dios endureciera el corazón del faraón. Ya el corazón del faraón estaba endurecido. Dios sabía que su corazón estaba endurecido y Dios sabía que él no iba a ceder, entonces él usó la terquedad de ese faraón para cumplir con su propósito. El mismo ejemplo de Judas. Judas tuvo 3 años con Cristo, durmió con Cristo, comió con Cristo, caminó con Cristo, aprendió directamente de Cristo, pero nunca vio a Cristo como Dios. Porque Dios sabía que él no iba a ser salvo, porque ya Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que el corazón de Judas iba a rechazar a Jesús como Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usó a Judas para su propósito. Pero no es que Dios vuelve malo a un hombre bueno para cumplir su propósito. No, mi niño, no es así. Aquí podemos ver que en Judas y también en el faraón, que es del que estamos hablando ahora, la rebeldía en ellos ya existía. Dios luego confirma esa dureza. Después de múltiples rechazos, entonces dice en Éxodo 9:12, y Jehová endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque ya el faraón tenía su corazón endurecido y Dios sabía que él no iba a ceder. Y Dios usó ese corazón que fue endurecido por la voluntad del mismo faraón, Dios lo usó para su propósito. No que Dios lo obligó a pecar. Dios no obligó al faraón a pecar, sino que lo dejó firme en la decisión
que él mismo eligió. ¿Cuál fue la decisión que él eligió? Endurecer su corazón. Dios no fuerza el pecado. Dios no forzó el pecado del faraón, porque Dios no fuerza el pecado. El pecador, pero sí entrega al pecador a su camino cuando insiste en rechazar la verdad. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este video? Rechazando la verdad. Dios usa incluso la rebelión para mostrar su poder. En Éxodo 9:16, para mostrar en ti mi poder. Porque él decide mostrar en el faraón su poder, porque el faraón había endurecido su corazón y Dios sabía que él no iba a virar para atrás. No causó la maldad, pero usó la maldad existente del faraón para cumplir un propósito mayor. Faraón no fue una víctima. El faraón no fue una víctima de Dios. Tú lo estás poniendo como una víctima. Fue un rebelde. Él rechazó a Dios primero, endureció su propio corazón y Dios lo entregó a esa dureza. Dios es justo. El faraón es responsable de lo que le sucedió. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? Que tú quieres un Dios que tolere tu pecado, pero no un Dios que lo juzgue. El faraón no fue una marioneta. Fue un hombre orgulloso que rechazó a Dios una y otra vez. Dios no endurece corazones inocentes. Endurece corazones que ya lo rechazaron. Con el video. Y lo menciona 3 veces, que es muy curioso incluso la cantidad de veces en la que se menciona. Es que es muy raro porque si le está diciendo tú vas a liberar al pueblo y al mismo tiempo el adversario, que es el faraón, le hace duro el corazón. Es que Dios refuerza esta terquedad para poder demostrar su poder. No, mi niña. Dios no refuerza la terquedad del faraón. El faraón fue terco, endureció su corazón. El Dios de la Biblia, que conoce hasta los pensamientos, sabía que él no iba a ceder. Entonces Dios lo usó para cumplir un propósito mayor. Revelarse al mundo como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Punto. Porque entonces, mismo, en la Biblia, Éxodo 12:29, y aconteció que a la medianoche Dios mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero él mismo lo provocó. ¡Qué cosa! Ella está diciendo aquí que Dios fue el que provocó la muerte de los primogénitos. Es decir, Dios es el culpable. Déjame adelantar un poquito más. Dios literal escrito en la Biblia fue que puso en plan terco a Faraón para que no cediera y que él pudiera desatar su ira, su poder. Ok, ella dice que intencionalmente Dios endureció el corazón del faraón para desatar su ira y su poder. Y Dios, por haber hecho esto, fue que provocó la muerte de los primogénitos. Mira, mi niña, es verdad, Dios ejecutó juicio. Él ejecutó el juicio, pero no fue una injusticia. Fue justicia después de advertencias. Dios le advirtió al faraón 9 veces. Fue una justicia después de advertencia contra un pueblo que oprimía, mataba y rechazaba a Dios. Dios no es injusto. El hombre es culpable.
deja de defender el pecado y culpar al juez cósmico. Esta joven acusa a Dios de crueldad. ¿Por qué murieron los primogénitos en Egipto? Esta joven acusa a Dios de crueldad porque murieron los primogénitos en Egipto. Pero guarda silencio cuando ven la maldad del hombre. Esta muchacha lo que está haciendo es leyendo un versículo y de ahí ella empieza a imaginarse en su mente limitada, sin ningún tipo de conocimiento. Le dan un micrófono y se pone a hablar barbaridades. Nada que ver con la Biblia, nada que sea verdad bíblica. Nada. Quiera un Dios que no juzgue, pero no un Dios santo que confronte el pecado. Dios es santo y Dios confronta el pecado. Y la verdad de esta joven es que no entiende ese juicio. Tú no entiendes el juicio porque no entiendes la gravedad del pecado delante de Dios. Y si fuese así, no hubiese hecho este video. Si tú entendieras la gravedad del pecado delante de Dios, no hubieses hecho este video. Número 1, mi niña. Egipto ya había derramado sangre antes que Moisés. Éxodos 1:22. Para que lo anotes y lo leas. Para que después llegues a la conclusión, si es que puedes llegar a esa conclusión que has llegado. Éxodo 1:22 dice: Faraón mandó matar a todos niños hebreos. Egipto no era inocente. Era una nación que asesinaba bebés. Todos los niños varones en la época del nacimiento de Moisés, todo niño varón, el faraón decretó que tenían que ser ahogados en el río Nilo. Tú no ves eso, ¿verdad? Tú no ves la maldad del hombre. Tú quieres ver maldad donde no hay maldad, en Dios. Número 2. Dios advirtió con anticipación al faraón. Éxodo 4:22 al 23. Si no dejas ir a mi hijo, ¿quién es su hijo? Su pueblo, su primogénito. Mataré a tu hijo, tu primogénito. Dios no sorprendió a nadie. Avisó antes de juzgar. Él advirtió antes de juzgar. Es como que yo te diga: mi niña, no vayas directo porque delante de ti hay un precipicio y si caes vas a morir. Y tú sigues caminando y te caes por el precipicio y después quieras culparme a mí de tú haber tomado la decisión de caer por el precipicio. 3. Dios dio múltiples oportunidades al faraón. ¿Cómo? Las plagas no eran castigos inmediatos, eran advertencias progresivas. Cada plaga decía: arrepiéntete, aún hay tiempo. Pero Faraón eligió decir no. Fue decisión del faraón. 4. Dios proveyó una salida. Éxodo 12:13. La sangre del cordero protegía del juicio. Esto es clave. El que obedecía vivía. No era un juicio ciego, era un juicio con misericordia disponible. Dios proveyó la salida de ese juicio contra los primogénitos. ¿Quiénes fueron los primogénitos que murieron? Los que no quisieron recibir esa salida. Entonces, ¿Dios es injusto? No. Las personas que murieron tomaron la decisión de no hacer lo que Dios dijo que hicieran para que fueran salvos y obtuvieron las consecuencias de la desobediencia y de no querer aceptar la palabra de Dios. De modo
que el hombre es injusto y Dios es justo. 5. Fue justicia, no crueldad. Éxodo 12:12. Ejecutaré mi juicio. Dios no perdió el control en ningún tiempo. Ejerció justicia sobre el pecado. ¿Tú sabes por qué te incomoda tanto, mi niña? Porque tú quieres un Dios amoroso, pero sin justicia. Quieres gracia sin arrepentimiento. Quieres misericordia mientras sigues rechazando a Dios. Egipto sembró muerte, dolor, sufrimiento, injusticia, hambre, inmoralidades y cosechó juicio. Dios habló, advirtió, esperó, pero cuando el hombre insistía en su rebeldía, el juicio llegó. Dios no fue cruel en Egipto, fue justo con un pueblo que rechazó su misericordia. El problema no es que Dios juzgue, el problema es que el hombre quiere pecar sin consecuencia. Eso es lo que tú estás haciendo. Juzgando a Dios, tratando de juzgar a Dios con su palabra para seguir viviendo en tu pecado sin que te traiga consecuencias. Pero no importa lo que hagas, no importa lo que digas, las consecuencias de tu pecado un día vendrán a cobrar. Dios nos mató por capricho, juzgó a una nación que ya había elegido la muerte. El mismo Dios que juzga también provee el camino para escapar del juicio. Ese camino para escapar del juicio también es para ti. Estás a tiempo, mi niña. Te lo digo con amor. Estás a tiempo de recapacitar y ponerte a cuenta con Dios. Sigamos. Y poder acabar con todos ellos. No suena muy Dios todo bondadoso, ¿no? Que No suena para nada como un Dios bondadoso. Pero para. Entonces, ella dice, ve, ella está interpretando los versículos según su entendimiento limitado, con falta de un conocimiento bíblico, para decir que, ve, Dios no es bondadoso. Entonces, este otro muchacho, que no sé cómo se llama, su canal, no sé cómo se llama el canal de él, que tiene menos conocimiento que ella, fecunda lo que ella dice. Pero en lo que yo veo, él lo que está es embobecido con esta muchacha, maravillado con esta muchacha, porque es una muchacha simpática. Y entonces, como él no tiene conocimiento, se está tragando todas las mentiras antibíblicas que esta muchacha está haciendo por el simple hecho de simpatizar con él. Porque él no es capaz de analizar, razonar lo que la muchacha está diciendo. Simplemente él fecunda lo que ella dice. Y da ser. Ella le está diciendo mentiras y él lo está fecundando. Para nada. Para nada. Ahora, después de que se libera Israel de Egipto y salen, que es justo cuando Moisés separa el Mar Rojo y cruzan, ellos terminan cansados. Ahora, el pueblo de Amalek ataca a los israelitas, pero nunca se es claro si es porque ellos se sentían atacados porque estaban invadiendo sus tierras o si fue por un saqueo. Nunca se aclara, nunca se dice, pero Dios se enoja. Ok. Ella dice que Amalek atacó al pueblo de Israel porque no se aclara, porque pensaba que tenía miedo porque estaban tomando su tierra. Ahí vemos la ignorancia bíblica, ahí vemos a una muchacha que sinceramente ella está diciendo lo que le han dicho, lo que ella piensa. Ella no ha estudiado la palabra de Dios. Claramente, 100% seguro, ella nunca ha estudiado la palabra de Dios. Mira, mi niña, en esos 17, de 8 a 16, que es la batalla contra Amalek, este pasaje lo revela en Deuteronomio
25, 17 al 18. Dios le recuerda a Israel cómo Amalek los atacó en el camino. Atacó cuando estaban cansados, agotados del camino y sin ningún temor de Dios. Amalek atacó a los más vulnerables porque no fueron hombres de atacar frente a frente, sino que atacaron por la retaguardia a los más vulnerables, los enfermos, los ancianos, los cansados. A este es al que tú estás defendiendo, a ese pueblo que hizo esto. No fue una batalla frontal, fue un ataque por la retaguardia. ¿A quiénes? A los débiles, a los cansados y a los que no podían defenderse. Esto no fue guerra, fue un abuso lo que ellos hicieron. La raíz del problema está aquí. No tuvo temor de Dios. Porque vieron lo que Dios hizo con Egipto. Sabía que Israel no era un pueblo cualquiera. Aún así, atacaron. Y eso no fue ignorancia. Fue desafío directo a Dios. Aprovecharon el momento de debilidad del pueblo. Israel no estaba en su mejor momento. Venía del desierto. Estaba agotado y no era un ejército preparado para luchar porque venían saliendo de la esclavitud. Amalek eligió el momento perfecto para herir. Eso revela intención, no un accidente, ni menos porque pensaban que le iban a quitar su territorio. Dios no olvida la injusticia. Recuérdate esto. Dios no olvida la injusticia. Este pasaje comienza con una orden fuerte. Acuérdate. Porque Dios toma en serio la maldad contra los débiles, la violencia injusta, la arrogancia sin temor. Creo que estás siendo un poquito arrogante sin temor a Dios. Lo que el hombre ignora, Dios lo registra. No lo olvida. La ausencia de temor de Dios produce injusticia. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, pierde también el respeto por los débiles. También dijiste que a Dios le gusta la violencia. No sé de qué Dios estás hablando. No sé de qué Dios estás hablando, pero el Dios de la Biblia, Dios que fue el creador de la historia que tú estás contando, no es ese mismo Dios que está diciendo cuando tú dices que a Dios le gusta la violencia. La respuesta corta es no. A Dios no le gusta la violencia como una expresión de maldad o injusticia. Pero sí ejecuta juicio cuando hay pecado, maldad y opresión. La Biblia deja claro que Dios aborrece la violencia nacida del pecado. Odia la injusticia, odia el abuso, odia al que derrama sangre inocente. La violencia por orgullo, odio, abuso o maldad no viene de Dios. Viene de tu corazón y de mi corazón y del pecado de todos los seres humanos, no de Dios. Aquí es donde muchos se confunden. En la Biblia, Dios juzga a naciones corruptas, sí. Castiga el pecado, sí. Pero también defiende al oprimido. Y ese juicio muchas veces implica destrucción, guerra o castigo. Pero eso no es violencia descontrolada. Es justicia divina contra el mal. Dios puede juzgar a quien quiera, como quiera, a la hora que quiera, de la forma que quiera. Y mi niña, ni tú, ni yo, ni ningún ser humano puede decir nada a Dios. Por una sola simple razón. Porque Él es Dios. Cuando Amalek atacó a los débiles, como vimos en Deuteronomio 25, 17 al 18, Dios no dijo, no importa.
Dios declaró juicio contra ellos. A Dios le importó lo que Amalek hizo. Atacó a su pueblo por la retaguardia, a los débiles, cansados, enfermos, ancianos, a los que estaban agotados. Porque atacaron a inocentes, no tuvieron temor de Dios, actuaron con maldad, dile. Eso provoca la respuesta de Dios. No es lo mismo violencia humana, porque nace del pecado, a juicio de Dios. Nace de una justicia divina, santa y pura. El hombre destruyó por maldad. Dios juzga porque Él es santo y justo. El corazón de Dios no es destruir. El corazón de Dios no es destruir, es salvar. Aunque Dios juzga, su deseo principal es que el hombre se arrepienta, que abandone el mal y que viva. Ese es el corazón de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, no para condenar, sino para salvar. Te voy a dar un consejo, mi niña. No uses la idea de Dios es violento para justificar el mal. Más bien entiende esto. Dios no tolera la maldad para siempre. Dios tiene un límite. Y el juicio es la respuesta final contra el pecado no arrepentido. Dios no ama la violencia, pero tampoco ignora el mal. Porque el mal tiene que ser juzgado. Sigamos. Como que le gustaba mucho. La violencia. Es que. Y es justo lo que hablábamos. Aquí los conceptos que se tienen y las ideas, porque de nuevo, recordemos. Ahí los conceptos y las ideas que se tienen son erróneas todas. Menciona. Esto no es que pasen de forma, todo lo pase de forma literal. Hay cosas que es una idea, como lo que decíamos de Lucifer, como lo que decíamos de Cristo. Todo es una idea y es una representación de. Es decir, Cristo y Lucifer es una idea, no fue algo real. Es una idea, eso es algo que no sucedió. Para ella, eso es algo que salió de la mente de alguien como una idea. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo esta muchacha toma su tiempo de cogerle una Biblia en la mano, estudiar la Biblia, leer la Biblia, para juzgar al autor de la Biblia? Ella cree que tiene más conocimiento bíblico, que ella tiene más razón que el mismo Dios. Es decir, para ella Dios está equivocado y ella tiene la razón. ¿Se dan cuenta la ignorancia y la dureza del corazón de esta muchacha? ¿Se dan cuenta de ese corazón orgulloso que tiene esta muchacha? Dios tenga misericordia de ti. Dios quiera que toque tu corazón y seas transformada por la verdad, no por la mentira que estás predicando. Ahora, no nada más eso. ¿Te acuerdas que te hablé de Baal? Sí. ¿Era este Dios? Sí. Ok, Baal es un Dios que había en Madián. Es de lo que ella va a hablar ahora. Ok. Ahí te va. En Números 31, 17 y 18, que es cuando Dios habla directamente a Moisés contra los madianitas, dice en el 17: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Es decir, que no sea virgen. 18, pero a todas las niñas, esto te va a volar la cabeza, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón carnalmente, es decir, vírgenes, conservadlas con vida para vosotros. Alan. Pero tú dirás, pues, ¿qué fuerte. hicieron los madianitas para que los odiaran de tal manera y se merecieran eso? A él sí se le va a volar la cabeza
con tanta tontería y tanta mentira que estás diciendo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo los madianitas para merecerse eso? Una vez más, mi amor, te digo que eres una huérfana de conocimiento bíblico. Mira, tú dijiste número 31, 17 al 18, pero el punto clave está en número 25, capítulo 25. Los madianitas no atacaron a Israel con espada. Ellos atacaron a Israel, pero no fue con espada. Lo atacaron de una forma más peligrosa. Corrupción espiritual. En número 25, 1 al 3 dice, las mujeres madianitas y moabitas fueron las que participaron en esta corrupción espiritual. Sedujeron al pueblo de Israel. Lo llevaron a la inmoralidad sexual y lo hicieron adorar a Baal Peor, que eso es idolatría. ¿Quién era Baal Peor? El Dios que tú estás defendiendo, para si no tienes conocimiento, era un Dios que exigía sacrificio de niños. Era un Dios que exigía que las sacerdotisas salieran embarazadas y luego que dieran a luz, sacrificaran a sus hijos. Ese es el Dios Baal Peor, el que tú estás defendiendo. Esto no fue algo casual, no fue algo como ella dice que no, que vieron a la muchacha y se tuvieron como ella lo pinta, pintoresco. Eso no fue casual, fue una estrategia. Fue una estrategia. Luego, el número 31:16 lo explica claramente. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevalecieran contra Jehová. ¿Qué sucede? Que esto no fue casual. Balaam era un profeta de Dios que se vendió por dinero. Y Balaam, conociendo la santidad de Dios, él fue el que propuso este plan. Que si le atacaban con espada iban a perder porque Dios estaba luchando por Israel. Entonces, ¿qué dijo Balaam al rey? Manda a las prostitutas a que seduzcan al pueblo de Israel y que después que lo emborrachen, que lo hagan doblar rodillas delante de Baal Peor. Y cuando ellos hagan esto, encenderán la ira de Dios y el castigo vendrá. De modo que no fue algo casual, fue algo cruelmente premeditado, planificado. Así que no vengas a justificar que qué hizo este pueblo que se mereció el juicio de Dios. Bueno, lo que este pueblo hizo fue querer corromper el pueblo que Dios había escogido. Quiso corromper el pueblo por el cual Dios mandó 10 plagas, abrió el mar rojo, hizo caer el maná de la tierra y fue el pueblo escogido de Dios. Así que no venga a justificar que se merecieron. Ellos se merecieron lo que Dios les dio porque ellos causaron división a un pueblo escogido por Dios. No fue ignorancia lo que ellos hicieron. No fue accidente. Fue un plan deliberado para apartar al pueblo de Dios. Y el resultado fue grave. Dios envió juicio y murieron 24,000 israelitas. 24,000 personas del pueblo de Israel murieron. 24,000 por causa de lo que este pueblo hizo. Así que no vengas a decir que no sabes qué hicieron para ellos merecerse lo que se merecieron. Por causa de este plan siniestro que ellos hicieron, murieron 24,000 personas de Israel. Número 25:9, lo puedes leer. Entonces,
¿Por qué el juicio, el número 31, 17 al 18 que tú estabas leyendo? Porque los madianitas no eran inocentes. Participaron en corrupción moral y espiritual intencional. Llevaron al pueblo a rebelarse contra Dios. El juicio no fue arbitrario. Fue una respuesta a una rebelión que ya había causado muerte dentro del pueblo de Israel. Lo que hicieron los madianitas no fue solo pecado, fue arrastrar a otros a la destrucción espiritual. Y en la Biblia eso no se toma a la ligera. Los madianitas no eran inocentes, corrompieron al pueblo, lo llevaron a la idolatría y causaron la muerte de miles. No fue un error. Fue una estrategia para apartar a Israel de Dios. Y ese tipo de maldad en la Biblia recibe juicio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir absolutamente nada. Porque todo lo que Dios hace es justo. Es justo. Lo que sucedió fue que los israelitas conocieron a mujeres madianitas. Ok, vieron cómo ella tergiversa. Dice, lo que sucedió fue que los israelitas conocieron a mujeres moabitas. No fue así. Las mujeres fueron al encuentro de ellos con un plan y un propósito. De emborracharlo, de prostituirse y cuando estuvieran borrachos, hacerlo que adoraran a su Dios. No tergiverse la palabra. Y entonces ellos cayeron en los encantos de estas pecadoras que eran adoradoras de Baal, que solamente era un dios pagano. Y el otro inocente, no manches, no manches. Él no es capaz de analizar, de hacerle una pregunta a esta muchacha, ok, ¿y cómo fue? Y bueno, y si ellos hicieron eso, bueno, se supone que si estaban con Dios, se supone de que eso Dios lo iba a poner bravo, se iba a entristecer, porque lo hicieron. No, él no hace una pregunta, él simplemente no manches. Él es como un embudo, tragándose toda la mentira y toda la fantasía que hay en la mente de esta muchacha. Porque todo eso es un cuento de hadas, todo eso es estudiar la palabra de Dios para analizarla según su propio conocimiento, sin un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque ese es el orgullo que hay en el corazón de ella. Ese es el orgullo de esa muchacha. Un corazón duro y necedad. De la fertilidad y la protección. Dios mío. Bueno, él dice, Dios mío, no sé en qué Dios, no sé cuál será el Dios de él. Me imagino que sea Baal, porque no es el Dios de la Biblia. Porque ahí es donde está la cosa. ¿Ves? Estamos recibiendo todas las mentiras que esta muchacha está diciendo sobre Dios. Y él dice, ahora, Dios mío. Están viendo la hipocresía, están viendo cómo no hay un conocimiento. Bueno, a no ser que el Baal o cualquier otro santo que no sea el Dios de la Biblia sea su Dios. Ahí se lo aceptamos, ¿ves? Una locura. Y entonces uno se pone a pensar, y no nada más uno. Los cristianos gnósticos que pues analizan estos textos que quedan. Ok. Escuchen la declaración que ella va a hacer ahora. Fuera, se ponen a pensar, ¿no crees tú que el Dios que tú me estás hablando, realmente me estás hablando del diablo? Ok. Ella está diciendo que el Dios de la Biblia, porque ella está usando la palabra de Dios, ella está usando un libro bíblico donde está escrita la palabra de Dios, de modo que está hablando de ese Dios. Y está diciendo que no será Dios el diablo. Fíjense hasta dónde llega la altivez de esta muchacha. Fíjense hasta dónde llega la ignorancia, que esta muchacha no sabe lo que ella está hablando. Ella no sabe las consecuencias que pueden traerle a su vida las blasfemias que ella está diciendo ahí.
Ella dijo, Dios es el diablo. Eso no es una opción. No es una opinión. Es una contradicción frontal a la Escritura. La Biblia revela que Dios es justo, recto y sin maldad. Deuteronomio 32:4. Lo puedes leer. Y también revela que lo que es el diablo. El diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Juan 8:44. No son lo mismo. No son opuestos absolutos. No tiene nada que ver uno con el otro. Llamar maldad al juicio de Dios es ignorar que Él es santo y no puede tolerar el pecado. Habacuc 1:3. Y confundir al Dios que salva con el diablo que destruye no es profundidad. Es no entender la verdad revelada en la palabra de Dios. Dios no engaña, advierte, llama al arrepentimiento y juzga con justicia. Ezequiel 18:23. El diablo engaña para que te pierdas. La muchacha no está describiendo a Dios. Está rechazando su autoridad, porque la autoridad de Dios confronta tu pecado. Confundir al juez con el criminal no es sabiduría. Es no conocer a ninguno de los dos. Mira, mi niña, tú me estás demostrando que tú no te acercas a la Escritura para someterte a ella. Te acercas para torcerla a tu favor. Léete 2 de Pedro 3:16. Buscando justificar lo que sabes que está mal. Isaías 5:20. Te lo recomiendo. No es falta de entendimiento. Es amor al pecado. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Juan 3:19. Lees la Biblia, pero no para ser transformada, sino para calmar tu conciencia mientras sigues en lo mismo, pecando y blasfemando contra Dios. Te recomiendo 2 de Timoteo 4:3. Eso no es buscar a Dios. Eso es usar a Dios para justificar lo que amas. Pecar. Tú no estás defendiendo la verdad. Estás manipulándola para no tener que arrepentirte de tu pecado. Porque de la forma que estás viviendo es la que ama. Esto no es cosa de que si Dios de conocimiento, esto es cosa de moralidad. Tú estás atacando a un ser moral para seguir viviendo en tu inmoralidad. Confundir al juez con el criminal no es profundidad. Es no entender la justicia de Dios. El tema, la verdad del por qué esta muchacha está haciendo este debate con este otro pobre muchacho, no es porque ella quiere tener un conocimiento bíblico de la verdad, sino que como ella vive, como todos vivimos, lo que algunos nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, pero otros quieren seguir viviendo en inmoralidad, en pecado. Entonces buscan la misma palabra de ese mismo juez para juzgar al juez, a un juez justo, para seguir viviendo en injusticia. Mira, no sé si tú has leído la Biblia o tú nada más que lees versículos y sacas una historia fantástica de fantasía que hay en tu mente para hablar sobre eso. Pero te voy a poner un video, Dios quiera que lo oiga, sobre de verdad
quién es el Dios del que tú estás juzgando. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? ¿A su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el ser lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Ok, ese es nuestro Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.